El juego de vencidas al que está sometido el Poder Judicial con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. La presidenta fue clara el día de hoy respecto al tema de la jueza, esta que usted ve en pantalla, que es obviamente incondicional, de Norma Piña, respecto a ordenar que se suspenda el proceso y que se baje la declaratoria presidencial en el Diario Oficial de la Federación, que es cuando surte efecto el procedimiento. La doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, dijo aparte que va a presentar la queja por parte del área jurídica, obviamente de la Presidencia de la República, a través del Consejo de la Judicatura Federal, donde está Celia Maya, donde está Verónica de Gives, donde está el maestro Bernardo Batis, y donde hay 4 votos a favor. Creo que el halo de impunidad que rodeó a los cercanos a Norma Piña está terminando su tiempo, porque ya no tiene Norma Piña el Consejo de la Judicatura Federal. Creo que puede operar ahí con toda facilidad Bernardo Batis. Creo que Verónica de Gives y la misma Celia Maya, quien ve usted en pantalla, podrían no solamente presentar la queja, sino pues el mismo Consejo de la Judicatura Federal sería el responsable de seguir los pasos, que es una amonestación, una inhabilitación, una rescisión de contrato. Es decir, se enfrenta a todo esto por una tontería, hombre, no es procedente. Leyes que, bueno, un juez federal no tiene jurisdicción, lo dejó claro la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, lo dejó claro Arturo Saldívar Lelo de la REA, la misma presidenta dijo no vamos a bajar la publicación, y respondió a la jueza que ordenó eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Pues no, una jueza no está por encima del pueblo de México, pero tampoco está por encima del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Están en desacato y están usurpando funciones. Después de que la jueza Nancy Juárez ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, la titular del Ejecutivo advirtió: no vamos a bajar la publicación. En su conferencia de hoy en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que la jueza no tiene ninguna atribución para que se quite la publicación del Diario Oficial de la Federación. Una jueza no está por encima del pueblo de México, les debe quedar claro, aunque lo intenten una y otra vez. Cuántas veces, las que sea necesario, se tiene que hablar, y se tiene que hablar fuerte respecto al tema de que los jueces, las juezas, magistradas, magistrados, no pueden estar por encima de la ley. Así lo dijo la presidenta el día de hoy. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación. Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1, y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está
haciendo su trabajo. Pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución. Bueno, es parte de lo que declaró la presidenta de México el día de hoy. Tiene razón, sí, obviamente que hay elementos jurídicos, pero mientras no se dé un manotazo de autoridad en el Consejo de la Judicatura Federal, esto va a seguir ocurriendo porque es un tema politizado, ampliamente politizado, es decir, están en un juego de vencidas que tienen perdido. Tienen perdido de antemano, pero aparte saben que no les asiste la razón, es prácticamente ilegal lo que pretende la jueza. Ahora, que sí puede con el Consejo de la Judicatura Federal en el contexto proceder en contra de la juzgadora, sí se puede. Es una amonestación, es una sanción, es inhabilitación del cargo, es decir, puede incluso acabar con responsabilidades jurídicas. Por eso, pues hay que estar atentos a la Cámara de Diputados, porque en cualquier momento pueden saltar los juicios políticos. Los hemos esperado, creo que se ha esperado buen tiempo. Ernestina Godoy justificó esta situación bajo este criterio. Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional, ¿sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo. Todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto, quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo. ¿Sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Corte de Justicia. Eso es lo que dijo Ernestina Godoy, que es responsable del área jurídica de Presidencia de la República. Por supuesto que no tienen facultades, por supuesto que están en contra de la misma Constitución que ellos deben respetar, y lo saben perfectamente, son constitucionalistas, no son personas que desconozcan el área jurídica, la Constitución misma. El juicio de amparo, o lo que es la ley de amparo, cambió. No pueden emitir un amparo con criterios generales, y eso lo saben también perfectamente. Por eso, más allá de lo que pueda seguir en esta trama, creo que es muy importante que se deje claro dos cosas. Una, el Poder Judicial no tiene facultades para estar por encima del Poder Legislativo, que es a quien le corresponde adicionar, reformar, elaborar y emitir leyes a petición, ya sea del Poder Ejecutivo con una iniciativa de ley o a petición de los propios grupos parlamentarios. Son sus funciones. Bajo esas funciones nadie está por encima de ellos. Esa es la resistencia, como ellos mismos se llaman. Bueno, o hay un manotazo de autoridad o le van a seguir bajo este criterio
pues hasta que se cansen, sería hasta el 1 de junio, porque cuánta desinformación hay. El ministro Saldívar también se pronunció al respecto. Arturo Saldívar en sus redes sociales posteó esto. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Bueno, están desafiando el orden constitucional, el orden establecido en el Pacto Federal, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial tiene sus funciones definidas. En este caso se sienten ofendidos y es la reacción de esta jueza que usted ve en pantalla, al lado de Norma Piña, y que es la jueza que se atrevió, bueno, pues que es de Veracruz y se atrevió a emitir fuera de sus facultades, fuera de cualquier norma, fuera de cualquier jurisdicción, una obligación, bueno, una orden a la titular del Poder Ejecutivo, en este caso a la presidenta Claudia Sheinbaum, de que quitara esa reforma judicial y que dejara sin efecto su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Desde luego que son situaciones que se tienen que considerar en la justa dimensión. El Poder Judicial ya sabemos cómo está, y huelga decirlo, está por demás decirlo, no tienen esa atribución, ok. El Consejo de la Judicatura Federal con eso, con todo y que todavía esté ahí, pues tiene que estar, es la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, pues no podría detener acciones en contra de esta jueza. Jueza que podría ser inhabilitada, sancionada, destituida incluso, o posiblemente pues hasta con criterios ya judiciales. Eso sí no le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, eso le corresponde al Poder Legislativo, que es el perjudicado en esta forma de actuar de una jueza. Ellos sí pueden llevar a lo que son los juicios políticos, que son, creo que el único argumento ya a estas alturas para detener la ola de tonterías, porque son tonterías. No es que los jueces o juezas sean tontos, no, conocen perfectamente la Constitución, junto con Piña, pero también la conoce la presidenta, también la conocen los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, y no pueden ser omisos ante esta ola de violencias, violaciones a la Constitución, a la Carta Magna. El Pacto Federal lo establecen los estados y también violentan lo que determinaron 24 estados, congresos locales electos por el pueblo en los estados del país. Es contra el pueblo, y ante este tipo de acciones creo que hace falta un manotazo de autoridad de la Cámara de Diputados. Juicios políticos hacen falta, creo que ya son urgentes.